tal amigos? Bienvenidos una vez más a otro análisis de trading de stocks. Vamos a cubrir las predicciones que hice para este mes, Nvidia y oro. Vamos a ver qué ocurrió en estos últimos días y qué es lo que puede ocurrir en los próximos, ¿no? Sobre todo también la semana que viene, que es la semana de inauguración básicamente. Es una semana donde se espera mucha volatilidad. Trump toma la presidencia, asume el cargo oficialmente. Y vamos a ver qué ocurre. Por lo menos en Nvidia, el día de hoy, que fue 16 de enero, tenemos una corrección muy fuerte, bastante fuerte. Estamos hablando de el punto más alto al más bajo, casi 4%, como 3,5%, un poco más. Es lo que vimos en Nvidia. Es un evento desafortunado porque yo predije todo esto y realmente es un rango de peligro muy fuerte. Recuerden que las cajas que están viendo aquí, esta que dice 14 a 16, tienen una jerarquía superior a los círculos, ¿no? O sea, casi siempre que se enfrenten círculos, cajas que tengan energías opuestas, las cajas pueden llegar a tender a ser más prevalentes, ¿no? Es decir, que se va a desarrollar más posiblemente lo que dicen las cajas y no lo de los círculos. Ahora, en este caso yo les dije que la caja iba a empezar desde el 14 al 16. Y el 14 fue otro día de una corrección muy fuerte, tremenda. Básicamente estamos hablando de que el punto más alto al más bajo, prácticamente 4%. Entonces fue muy fuerte, igual a la de hoy. Justo a ambos días, parte de este rango de las cajas, 14 a 16. Como pueden ver y como les dije, todo lo que yo hago de predicciones, mi precisión es inigualable, ¿no? O sea, estamos hablando de un 90%. Básicamente esta predicción de Nvidia se ha convertido en perfecta hasta la fecha. Lo que tenemos, por ejemplo, también fue que el 15 fue un día técnicamente alcista, pero porque sí, la posición obviamente es superior a la cual inició, pero yo me esperaba que este día iba a ser un poco más volátil, porque aquí estaba el indicador, es decir, el patrón de volatilidad cuando tenemos un círculo de una energía opuesta compartiendo el mismo día. En este caso el 15 del verde y el 15 del rojo. Así que yo me esperaba un día más volátil. No lo fue, pero los que sí fueron muy volátiles fue el 14 y el 16. Ambos parte de esta zona de peligro. El 14 estaba en verde, fue ignorado porque prácticamente era alternativo, es decir, 13 o 14. Se dio más el día verde en el día 13. Entonces era más difícil verlo consecutivo en verde en 14, sobre todo ya entrando a una zona de peligro, ¿no? Que está aquí con la caja. Ahora, mañana es viernes, técnicamente es un día amarillo, es decir, esperamos volatilidad o rango. Si yo tuviera que decir, yo creo que va a ser un día relajado, ¿no? Es el patrón que han mostrado por lo menos los últimos 2 viernes. No creo que sea extremadamente volátil, y si lo es, pues por lo menos ya están avisados, porque es lo que representa un círculo amarillo. Pero lo digo porque, por ejemplo, yéndonos a este viernes, al viernes 10, fue un día en rango ligeramente. O sea, del punto más alto al más bajo estamos hablando de 2%, pero donde se coloca al final estamos hablando más o menos un poco menos del 1%. Entonces no hubo gran cambio ahí. Fue un día realmente sin mucha acción. Otro viernes parecido es ¿no? El viernes 3, donde si bien es cierto que la primera hora fue muy volátil, el resto del día prácticamente se maneja completamente en rango, ¿no? Apenas si se puede notar algún cambio. O sea que yo creo que algo así podemos ver mañana, un día relajado, un día no tan activo. Y ya para la próxima semana va a estar, yo creo que intensa un poco. Me sale un rango enorme que prácticamente cubre toda la semana de los 20. Es decir, que vamos a ver volatilidad en esos días. Algunos días van a ser más relajados que otros, obviamente, pero en general va a ser una semana volátil. No inicia el 20 porque no es día de mercado, va a iniciar hasta el día 21, que tiene el círculo rojo. Es decir, que podemos esperar correcciones para ese día. Si es el peor escenario, es decir, que conecte con la energía volátil de la caja, va a ser una corrección fuerte. Y por corrección fuerte yo me refiero a un porcentaje como lo que vimos aquí en el 16 o en el 14, ¿no? Es decir, 3-4%. Y ya en el peor, absolutamente peor de los casos, un 5% o más. Pero yo me iría por esos rangos más o menos.
En el 22, 23 son días verdes. Vamos a ver unos buenos impulsos, sobre todo si se puede conectar con la caja verde. El mejor escenario aquí sería ver varios días verdes en consecutivo. Sería aproximadamente el potencial de solo 3 días verdes, es decir, del 22 al 24. Yo creo que es más factible ver nada más 2, quizá 22 y 23, sobre todo culminando el 23, porque el 23 entra en zona verde, es decir, una zona de impulso fuerte, donde vamos a ver unos impulsos llegando a unos buenos niveles, ¿no? Igual, un 5 o 4%, algo así. El 24 no estoy tan seguro porque está en rojo, entonces a lo mejor lo que puede ocurrir ese día es o una corrección tal cual está el círculo, o una especie de pump, una especie de impulso pero débil, ¿no? No tan fuerte como el que sí podríamos ver el 23 quizá. Entonces, esas es básicamente mis alertas para Nvidia en lo que respecta a los próximos días y la próxima semana. Vamos a pasar a la gráfica de oro. Y vamos a ver que el oro sigue subiendo sin parar. Es normal, estamos en un mes volátil por todas las cosas geopolíticas que están pasando, sobre todo la presidencia de Trump, que va a inaugurarse. Ese siempre es un factor de de geopolítica, y va obviamente a repercutir en que el oro va a seguir subiendo, ¿no? En el oro vemos realmente prácticamente mucho, o sea, que el oro sigue estando hacia arriba, ¿no? O sea, los días anteriores ya lo cubrí en videos anteriores, ¿no? Por ejemplo, cubrí esta caja de oportunidad del 8 al 12, impulsos. De estos días, 3 fueron consecutivos en verde. El 12 fue un poco más relajado, como en rango, especie de rango. El 13 ya empieza una corrección, que también fue un día volátil. Ese sí fue un día bastante volátil, tal cual estaba marcado aquí con el círculo amarillo, el 13. Es un día que de la posición inicial a la posición final, es este otro. De la posición inicial a la posición final, aproximadamente, estamos hablando de que fue una corrección. El punto más bajo sí fue del 1%, o sea que fue un día volátil, bastante volátil. Recuerden, aquí en el oro va a ser muy difícil ver porcentajes de 5%, 10%. No vamos a ver salvajadas, ¿no? Como las que se ven en criptomonedas. El oro es otra cosa. Entonces, 1% es bastante volátil para el oro. Después, a partir del 14, el 14 tenía otra señal volátil. Es compartido por energías opuestas. Recuerden el patrón que casi siempre garantiza volatilidad. Fue un día volátil, sí, un poco, porque sí vemos tendencias bajistas en las primeras 8 horas del día. Finalmente hace una especie de recuperación y vuelve a caer, y donde cae finalmente el oro, una posición aproximada a esto, es ligeramente parecida a la posición inicial, ¿no? Ligeramente. Entonces, ese fue el día 14, yo me lo esperaba un poco más volátil. El 15 ya empezaba en el rango de peligro, ¿no? Aquí es un rango de peligro del 15 al 17. Recuerden que estos rangos, los verdes, los rojos, las cajas, son un rango de días. No quiere decir que todos los días que están aquí van a ser rojos. Es decir, del 15 al 17, ¿no? O del 8 al 12. Eso es imposible, ¿no? Es muy, muy, muy difícil ver eso. Entonces no quiere decir eso. Simplemente quiere decir un rango de días donde se esperan o impulsos muy fuertes o correcciones muy fuertes. En este caso, ya han pasado 2 días del rango de la caja roja. Solo queda el 17, que es mañana. Y en estos 2 días que han pasado, el 15 y el 16, ninguno ha sido una corrección. El 15 es un día verde, que no es tan fuerte, pero el 16 sí es mucho más fuerte y más volátil. El 16 estaba marcado con amarillo, es decir que iba a ser un día o muy volátil o en rango, y fue extremadamente volátil, como pueden ver aquí. El 16, de donde inicia al punto más alto, más de 1%. Y a la posición actual, casi 1%, una cosa así. O sea, un día entero que nos da casi 1% es muy volátil. Estaba marcado aquí. Ahora, ¿qué puede llegar a pasar entonces el 17? Es el último día del rango de peligro. Entonces, yo no dudaría que puede llegar a presentarse algo así.
Y lo digo por experiencia, ¿no? Ya me ha pasado en algunas ocasiones, no en muchas, porque casi siempre el rango de peligro aparece en los primeros por lo menos 2 días del rango. En este caso sería el tercero y último. Pero ya me ha pasado que tenemos un rango de peligro y se cumple literalmente el último día. Por eso es un rango de días, es muy importante ver esto. Así que yo no dudaría que haya una posibilidad de ver una corrección fuerte mañana, y por fuerte me refiero a casi 1% o alguna especie de lo más aproximado al 1%, por ejemplo un punto 8 o un punto 80, una cosa así. Si es así, regresaría más o menos a este nivel antes del 16, que nos coloca en esta especie de soporte y compartida aquí con resistencia, ¿no? Del día 10 de enero. Así que es lo que podría pasar mañana. El 19 va a ser otro día volátil. Ya en la semana de inauguración, el 20-21, obviamente el oro sí lo tiene, ¿no? Sí, para el oro sí es de mercado del 20, van a ser días potencialmente alcistas, fuertes. Lo digo simplemente por el hecho de que Trump va a ser inaugurado esos días. Va a ser un movimiento geopolítico importante. Así que el oro obviamente va a reaccionar a todo esto. De hecho, ahí es algo tan obvio que yo creo que hasta ustedes, cualquier persona puede darse cuenta o anticipar que va a ser una semana volátil, la que viene en la semana de inauguración. Pero bueno, ya con esto acabo. Los invito a suscribirse, a darle like, compartir y los veo en la próxima ocasión. Hasta luego.